Hola, ¿Me escuchas bien? sí, te escucho bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Yo muy bien, muy bien. Qué bueno. Pues yo me presento, soy Fanny Aldana o Stephanie de Cine Mural. Ya llevo un ratito trabajando con ellos y pues bienvenido. Muchas gracias. Antes que todo me gustaría felicitarte por tu trabajo. He seguido tu trayectoria los últimos años y me encantó en primer lugar Camino a Marte. En serio fue muy, muy bonita y pues ahora Perdida también la disfruté muchísimo. Qué bueno, me alegro Eh, mucho. Muchas gracias. Felicidades también por tu nominación, por su nominación está muy padre. Muchas gracias. Em, pues bueno, quisiera empezar como que me contaras un poquito de tu experiencia trabajando en el guión de Perdidas, si habías trabajado en alguna otra adaptación o esta fue tu primera vez adaptando un guión. Perdida fue mi primera adaptación y desde que la hice me la encargaron, yo creo que alrededor del 2016, 2017 quizá. Y fue la primera vez que tuve la oportunidad de adaptar algo y empezar a aprender un poco cuáles son los parámetros y las técnicas que funcionan bien para adaptar. Y desde entonces he estado trabajando en muchas adaptaciones de libros y de otras películas y demás, pero fue la primera vez que lo hice. Y la verdad es que es muy interesante porque la película original era muy buena, a mí me gustó mucho, y un poquito la idea de adaptar no era, o sea, uno no era copiar, eso era lo más importante, era convertirlo en una película que tuviera sus propios valores, sus propias ideas y sobre todo que pasara aquí en México. Eh, y bueno, y encontrar un poquito y ponerles un poquito de la voz propia del escritor en la adaptación, que por eso me buscaron la gente de Dynamo. Ujú. Está concretamente Natalia Echeverry, que es la productora de la película, y muy buenas amigas, nos hicimos muy amigos durante el proceso. Okey, ¿y cuál fue como tu experiencia en general al, digamos, mexicanizar este guión? Porque es colombiano, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? O sea, la película original es una película sobre dos españoles que viven en Colombia, Ajá, o sea, que van a Colombia y pasan una temporada allí. Un poco, hay muchas particularidades culturales que tienen que ver con, pues eso, con la historia de Colombia y ciertos elementos que son muy locales y demás. Para mí lo primero era, pues a mí me fascina la historia de México. Yo llevo muchos años viviendo aquí, mi mujer es mexicana, mi hijo es mexicano, y la historia de México me parece muy interesante y un poquito traer la historia traer la historia y crear estos personajes que no existen, que no se ven en la historia, pero que representan el peso pues de la historia y la cultura mexicana, eso era importante. Y luego ajá. traerlo a especificidades de la Ciudad de México yo siento que es una ciudad que no, que cuesta mucho representar en el cine. Hay mucho cine que se hace aquí, pero nunca está representada como como el espacio tan complejo y grande que es. Y eso también me parecía muy interesante, traerlo a espacios que conocía de la ciudad y demás. Y luego, pues eso, entender cuáles son los nuevos personajes, adaptar los arcos emocionales de los personajes a esta nueva historia y dejar también que te hablaran un poquito. Eh, Hay algunos cambios de género, hay ciertas cosas de la primera versión de la película que pertenecen al tiempo en el que se hicieron, y nosotros queríamos adaptarla a algo que pasara justo pues, en el momento en el que íbamos a filmarla. Ujú. Okey, y en ese proceso como de adaptación, te enfrentaste que supongo que con algunos retos. En primer lugar, el género, pues, es un poco arriesgado, ¿no? Ujú. Para adaptar, ¿cuáles fueron esos retos y esas dificultades que tuviste en este proceso? Bueno, el primero que la película original tuvo reshoots y se reconstruyó en edición, que eso es algo que se hace siempre.
sea, no desmerita el trabajo ni de los guionistas originales ni de los directores, es un proceso orgánico en el que intentas tener la mejor versión posible de la película. Y identificar o sea, cuáles eran los valores más importantes de la película original, qué era lo realmente interesante de la película original y en esta película, sin hacer spoilers, tiene un giro en mitad de la película y tiene otro giro como al final de la película. Y esas cosas yo sentía que había que conservarlas, aunque lo que hicimos fue articularlas de una forma un poquito distinta. Por ejemplo, para mí la lógica del personaje principal de Carolina tenía que ser más precisa, quizá que tenía que ser una mujer más moderna. Una cosa es que hablamos mucho, porque yo hice las primeras versiones de la adaptación y luego entró Jorge Michel Grau, el director, cuando él entró hicimos varias reescrituras y una cosa que a él le gustó, que él trajo, que a mí me pareció muy interesante, era que los personajes fueran un poquito más mayores, que el conflicto fuera, o por lo menos que el conflicto se sintiera de gente más mayor, un poquito Madura, ¿no? más madura y más adulta. Y bueno, pues eso fue una de las cosas que trajimos. Y luego, otro reto siempre con el thriller, que a mí me gusta, es mi género favorito y me parece que es, o sea, que de alguna forma todo el cine imita el thriller en la forma en la Sí. que se cuenta y no al revés. Siempre estamos usando códigos de thriller, incluso cuando hacemos una comedia romántica o Camino a Marte o cualquier cosa así, es que tiene que ser muy preciso. O sea, tiene que encajar, las piezas tienen que encajar muy bien para que la audiencia pueda sentir el impacto al final de la película y tenga claro cuáles son todos los elementos. Entonces, un poco ese era el reto más grande con la peli. Bueno, y creo que, bueno, en ese sentido, Jorge es un gran director que filma muy bien. La película está muy bien editada. Hay muchas ideas que surgieron en el proceso y en el set y demás. Entonces, pues, creo que el guión estuvo en muy buenas manos. Sí, 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 incluso, pues creo que todo lo de la película es muy resaltable, la fotografía me pareció muy bella, como estéticamente muy atractiva, Sí. y las actuaciones, o sea, las actuaciones, yo la verdad como que no tenía muchas expectativas en las actuaciones, Ajá. pero me sorprendieron, está muy padre. Y sabes que creo que eso es una de las grandes ventajas de este género, porque a veces como la comedia son géneros de los que el espectador no tiene la expectativa de ver una película muy buena, solamente quieren o sea, y eso lo que hace es que tengan una relación muy honesta con la película, porque lo único que quieren es entretenerse. O sea, tú vas a ver una comedia y lo que quieres es reírte. Vas a ver un thriller y lo que quieres es sentir la tensión y tal, pero tampoco tienes la expectativa de que sea una película espectacular. Entonces, el espectador termina siendo muy generoso cuando la película funciona. Y creo que esa es una de las grandes bellezas del género en todas sus formas, o sea, en terror, en thriller, en comedia, y una de las cosas que el drama, con las que el drama tiene que luchar, porque siempre hay unas expectativas mucho más grandes. Ajá, sí, exacto, es como tenemos a veces un estigma muy marcado principalmente en México, que solo se hacen comedias y que están pues chafas, ¿no? Pero de Ajá. pronto vas al cine y ves esta película y vas sin expectativas, pero terminas como pues muy satisfecho de ver algo así. Ajá, bueno, y de todas formas yo creo que tenemos que reivindicar la comedia mexicana, que es casi yo a veces doy clase y con mucha gente que está empezando, tiene un prejuicio muy grande con la comedia mexicana. Y bueno, no todo lo que se hace es maravilloso y demás, pero a la comedia mexicana le debemos como el resurgir del cine mexicano, o sea, de que las pantallas Sí, se llenen de actores y de historias mexicanas y que creen el espacio y el fondo y la idea de que es rentable hacer cine. sí, justo Eh, eso. entonces, pues sí, o sea, a veces pues, las hay mejores, las hay peores, pero la gente va a verlas y creo que eso es algo que no nos podemos olvidar. Sí, 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 al final se está haciendo cine mexicano, ¿no? Que es lo importante. Exacto, eso es. Y hay una industria que se está
y gente que está trabajando y que está mejorando y que está creciendo gracias a que pueden pagar su renta con su trabajo. Y creo que eso es muy importante. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, me gustaría saber también qué es más cómodo para ti, ya que tuviste la oportunidad de adaptar un guión. ¿Es más cómodo desarrollar una idea original como Camino a Marte o adaptar una obra? ¿Qué es más cómodo para ti? Más cómodo. Cómodo es una palabra muy particular. Eh, Mira, yo o sea, historias originales son a mí me gusta, a todo el mundo le gusta más crear su propia historia, ¿no? Poder construirla de cero, tener el control. En la adaptación, creo que de cine, o sea, la adaptación de otra película está más restringida porque tiene que ser suficientemente distinta, pero la adaptación de libros, por ejemplo, hay mucha libertad porque tienes elementos de la historia y demás, pero un libro no es una película de ninguna manera. O sea, aunque cada vez se escribe de forma más cinemática, tienes que entrar y resolver y tal. Entonces es como un trabajo mucho más técnico que es muy emocionante. Si eres un guionista, que es lo que yo hago, o sea, no tengo otras aspiraciones, es lo que me gusta. Pero cómodo, ninguna de las dos. O sea, las dos son un proceso duro de tener que hablar con otra gente y demás. Y a veces el guión original quizá pueda ser más cómodo porque el diálogo con los productores y directores es mucho más, pues tú eres la fuente original del material. Entonces no tienes que estar pensando en si está funcionando, si estás traduciendo el espíritu y los fans les va a gustar o no les va a gustar. Entonces, pues, si es por comodidad, yo diría que guiones originales. Sí, 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 pues a veces, o sea, nosotros pensábamos como a lo mejor es más fácil, digamos, Ajá. adaptar un guión, pero como dices tú, es como, supongo que más presión de saber si estás haciéndolo de la forma correcta, en cambio tus ideas, pues, Sí, pero no solamente eso, o sea, todo el mundo tiene una idea de lo que quieres que sea, ¿no? Entonces es muy importante tener un diálogo, tienes que tener un diálogo mucho más honesto y mucho más continuo con los productores y los directores cuando estás adaptando para estar todos en el mismo canal y poder escribir lo que ellos quieren y aún así siempre hay un proceso de modulación que puede ser complicado y un guión original pues ellos están intentando entender lo que tú quieres. Entonces, claro. cuanto mejor te expliques, mejor, y el guión al final es el documento final que explica lo que tú querías. Entonces, en ese sentido, es menos complicado, o sea, el proceso de hacer una historia original es largo, es pesado y tienes que ir armando la historia poquito a poquito, tienes que imaginártelo todo y tal, pero cuando tienes experiencia y las herramientas para hacerlo, pues lo haces. Sí, 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 Ujú, completamente. Y bueno, nos gustaría que nos contaras también un poco de, ahorita que estamos hablando de la labor del guionista, ujú. nos gustaría que nos dijeras en qué etapas de desarrollo de la película o de la producción termina el trabajo del guionista y, digamos, también tenemos como la duda de si el guionista es consultado durante la producción del proyecto. Pues mira, eso depende un poco de los productores y del director. Yo te puedo decir dónde debería de terminar la función del guionista, en mi opinión, y dónde suele terminar de facto. Normalmente lo ideal sería que te tuvieran cerca para poder hacer, que te tengan en cuenta cuando van a hacer cambios sobre la estructura de la película, porque muchas veces el director está muy concentrado en la escena, está muy concentrado en un actor, de pronto le vienen ideas en el set, que es súper importante, pero se les olvida cómo encaja eso en la película, en el todo de la película. Y no está de más tener al guionista cerca. En Estados Unidos es muy común
que el guionista esté en el set y tenga un salario, o sea, tú escribes la película y tienes un salario por estar en el set, en series y demás, para que el director pueda hacer su trabajo, que no es reescribir el guión. Es dirigir a los actores, es crear la narrativa visual y demás. ¿Qué suele pasar? Depende un poco de los contratos. Yo tengo una relación muy cercana con Jorge, y Jorge habló mucho conmigo durante el proceso de Perdida, y luego es muy normal que te llamen para ver el corte de la película, para que tú des notas, porque siempre se van a encontrar con problemas que a veces surgen desde el guión. Muchas veces hay escenas que están escritas que necesitan estar en el guión, pero que no necesitan estar en la película. Sí. Y no es un fenómeno extraño, porque si tienes un muy buen director que ha resuelto visualmente algo con la ayuda de los actores y con la ayuda de un editor muy, muy inteligente, muchas veces hay cosas que no hace falta que estén en la versión final, pero tenían que estar escritas en el guión, porque si no, porque no se entiende. Entonces, Sí, sí, sí. esa es, yo siento que el guionista puede estar involucrado durante todo el proceso, entendiendo su lugar también. O Ujú. sea, no estoy diciendo que el guionista le den la última palabra, es un poco absurdo, pero entendiendo que tú eres como el guardián de la historia, mientras que los actores son los guardianes de los personajes, y el director es, pues, tiene esta figura de autor, pero es una especie de coordinador y de persona que mueve la película y demás. Sí, sí, sí. De hecho, pues a eso iba como la siguiente pregunta. Ujú. Tenemos como, considero, una idea errónea del papel del director, y a veces hasta cierto punto el trabajo del guionista es como infravalorado. Y al ser el guión de esta película, pues al ser el guión la base de la película, ¿tú consideras que es así? ¿Que es el trabajo del guionista es infravalorado o? Hay una mitificación en el cine, o sea, todo tiene sentido como en el proceso histórico de la creación, no de la creación de las películas, sino de la forma de vender las películas. Sí. O sea, hasta los años 50, cuando apareció Cahiers du Cinéma en Francia, y esta gente empezó a pensar en el cine como arte. Antes no se pensaba que el cine era un arte. Empezaron a pensar que el cine necesitaba, si era un arte, necesitaba una figura de autor. Ujú. Y el autor, la persona que estaba involucrado en todo el proceso y que tenía que tener una visión de la película total, era el director. Entonces, pero antes era mucho más importante, mucho más famosos los guionistas y los actores, o sea, porque se contrataban a novelistas para que se hicieran todas estas cosas. Entonces, la película se vendía mucho a través también del escritor. Pero a partir de entonces, pues se empezó a hablar de cine como arte, y con una idea de autor. Eh, el director es muy importante, porque aparte el director, yo creo que por eso el director suele tener es casi una especie de emprendedor que es un poco productor, un poco guionista, un poco tal. Decía ay, se me va el nombre, un director checo, que un director es alguien que sabe un poquito de cada cosa y que se rodea de gente que sabe mucho de una sola cosa. Ujú. Eh, o sea, entiendo que el cine se tiene que vender con una idea de autor, hay que ponerle un nombre a la película y está bien, o sea, yo no tengo ningún conflicto con eso. Eh, el precio a pagar por los directores es que tienen que estar involucrados en los proyectos durante años, Sí. para levantarlos. Y nosotros, por ejemplo, yo puedo escribir 4 o 5 películas al año, entrar, salir, moverme, estar en distintos proyectos, cuando un director está muy, muy involucrado en el proceso. A los guionistas no nos hacen mucho caso, no, pero un poquito entendemos cuál es nuestro trabajo. O sea, si lo entiendes, puedes tener una vida muy agradable. Ujú. Y somos importantes. La televisión, o sea, la forma en la que se hace la televisión ahora nos está reivindicando mucho, Sí, nos ya está sé. poniendo en una posición muy buena, entonces también eso se está traduciendo un poco al cine, eh, y se está volviendo a dar un poco de importancia, pero, o sea, no es algo que a mí me pese mucho, porque he trabajado con directores muy generosos además, o sea, Beto es un director muy generoso, Jorge es un Sí. director muy generoso. eh, ahora acabo de estrenar una peli en Colombia de terror, que se llama Llanto Maldito, con Andrés Beltrán, que es también un director muy generoso.
O sea, he tenido mucha suerte en ese sentido. Ok, ok. Ujú. Y pues bueno, hablando de los guionistas y del panorama de los guionistas, cómo ves el panorama de los guionistas en México, principalmente en México y en general como en el mundo? Pues o sea, ha habido un cambio muy, muy grande desde que yo empecé ahora, sobre todo en México, que era una industria, bueno, o sea, una industria en la que había mucho director guionista, pero como creció mucho el volumen de producción, empezaron a necesitar pues más guionistas profesionales y demás, y eso estuvo muy bien, pero sobre todo la llegada de los streamers ha cambiado totalmente el panorama para los guionistas. No había mucha gente con muchas películas, con suficientes películas como para que fueran atractivos para los streamers, y de pronto los que ya habíamos hecho cine entramos en una bonanza bastante, bastante buena, y yo creo que es un gran momento para pensar en convertirse en guionista. Lo único que hace falta es que se creen estructuras para que la gente pueda llegar a ser guionista, sobre todo para pasar como este periodo de maduración como escritor que puede tomar 5, 6, 7 años desde que sales de la universidad y tienes edad suficiente para que te respeten como creativo, Sí. y sobre todo para tener la madurez de lidiar con la complejidad del cine. Pero creo que se está haciendo muy bien. Bueno, ahora se acaba de fundar Tinta, que es la asociación de guionistas, y es una forma de colectivizarnos y entender, para intentar entender y cambiar y mejorar las condiciones de los guionistas, y sobre todo de mejorar las condiciones de la gente que entra también. Entonces yo siento que estamos en un muy buen momento, la verdad. Sí, 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 y Ujú. más porque, bueno, ahorita todo el contenido en redes sociales se está basando en lo audiovisual, ¿no? O sea, Ujú. y como TikTokers que hacen un storytelling sin saber que hacen storytelling y Claro, claro. está como, pues es el futuro, vaya, el contenido audiovisual. Y Es el presente, de hecho. sí, 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 el presente también. Sí, sí. Bueno, también me gustaría que me dijeras, por último, algún consejo para los futuros guionistas y como la gente que esté interesada en el cine, un consejo en general. Pues mira, para guionistas es el consejo más tópico, o sea, lo que te pagan por escribir bien, no solamente por escribir y tener imaginación y dominar el lenguaje visual, sino por escribir bien, y por presentar documentos que estén bien escritos como guiones y que sean visuales y demás. Pero yo el consejo que les daría es, si aspiras a entrar a ser un escritor de películas o de televisión y demás, escribe películas, ten películas escritas de las que a ti te gustan, para que cuando te llamen puedan ver algo. Hay que ser realista con lo que uno escribe. Es difícil que una película que escribe alguien en su casa, que se le ocurre un día, se vaya a materializar en una película, pero puede ser el ejemplo perfecto para que un día te paguen por escribir, que es la aspiración que tienes. Y es importante tener material listo para cuando llegue la oportunidad. Porque si estás ahí, la oportunidad va a llegar. Y cuando llegue la oportunidad tienes que tener algo que enseñar. Entonces yo lo que siempre le digo a todo el mundo que me pregunta es: tengo un guión de película, tengo un guión de una serie de 45 minutos y tengo un guión de una sitcom, y cuando llegue el momento en el que alguien te diga, ok, estamos buscando un asistente de escritura, o tu amigo que es el talentoso de la escuela de cine quiere dirigir su primera peli y lo va a hacer con su celular, ahí estás tú listo para hacerlo, pero tienes que tener la experiencia, no solamente hablar de ser guionista o algo así. Creo que eso es súper importante. Y para la gente que quiere hacer cine, pues, o sea, sigue siendo muy tópico, pero practica, o sea, haz cosas, intenta
una de las grandes virtudes de los directores, como he dicho antes, es la capacidad de levantar un proyecto. Sí. Yo eso es algo que siempre me sorprende de muchos directores, que tienen una energía continua de mover gente, de conseguir, pues eso, cuando estás en la escuela de cine, de conseguir tenerte ahí a las 7 de la mañana un sábado para hacer un corto horrible y está ahí y te quedas los 2 días a hacerlo. Pero eso es, más allá de tu talento como cineasta, lo que va a hacer que hagas cine. Sí, claro. Porque hay mucha gente muy talentosa que no tiene esa fuerza para poner, para convencer a gente de que haga las cosas. Y eso hasta cuando te pagan necesitas ese carisma y ese talento. Ok. Ya por último, solo quisiera saber cuál es tu siguiente proyecto como guionista y hacia dónde vas dirigido ahora. Pues ahora, bueno, como te decía, estrenamos una peli en Colombia que va a ir al Festival de Sitges, que se llama Tarumama en el Llanto Maldito. Y bueno, pues estoy trabajando en unas adaptaciones de unas novelas en Colombia. Estoy escribiendo una peli que quiero dirigir de terror en Alburquerque y tengo varios proyectos en desarrollo. O sea, ahora mismo para distintos streamers y estudios aquí en México. Y bueno, pues trabajo de Lo todos los que días de salga. guionista. Claro, trabajo de todos los días de guionista, que es desarrollar y escribir los guiones cuando van saliendo. Pero sí, varias cosas. Ok, Ujú. vale. Pues sería todo de mi parte, Anton. Muchísimas gracias. Ya les Nada, un gusto, Estefan. estaremos compartiendo la entrevista. Vale, fantástico. Muchas gracias, que estés muy Te bien. mando un saludo. Chao, chao. Igualmente, bye. Chao.